Un placer tenerte aquí. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan desde Facebook, nos ven desde Facebook. Un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con las emociones y cómo gestionar las emociones cuando vamos a emprender. A lo largo de mi experiencia capacitando y compartiendo con emprendedores, he tenido la oportunidad de ver una falencia que generalmente es repetitiva, como lo es el caso de la mentalidad. Y la mentalidad está ligada a las emociones, por supuesto. Así que en esta noche tenemos un viejo amigo, se llama Daniel Pino, es psicoterapeuta, y vamos a conversar un rato, más que una entrevista, es un conversatorio de precisamente cómo gestiono las emociones. Bienvenido, Daniel Pino. ¿Qué tal, mi Juan de Sena? Bendiciones para ti, hermano. De verdad que me da mucho gusto poder estar contigo, con tu audiencia y poder compartir un poco sobre este tema que a mí me apasiona demasiado. Me encanta hablar sobre las emociones, me encanta hablar sobre cómo nos afectan y cómo podemos sacar lo mejor de las emociones, porque a veces nosotros, al no conocer cómo funcionan ellas, al no saber, pues obviamente nos juegan una pasada y a veces juegan en nuestra contra cuando deberíamos utilizarlas a nuestro favor. Entonces, por eso me encanta estar aquí hablando acerca de esto. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a darle. Mira, fíjate lo siguiente, que la vez pasada lamentablemente no lo grabamos, pero conversamos a eso de las 10 de la noche varios aspectos que tenían que ver con esto por una inquietud que yo tenía. A mí no me lo enseñó esto un terapeuta, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, sino que lo experimenté en carne propia y saqué dos conclusiones de las que quisiera que empezáramos por allí. Primero, llegué a la conclusión de que cuando éramos pequeños no nos hablaban del dinero, no nos hablaban del amor y no nos hablaban de Dios. Y yo digo, desde mi análisis, que a falta de fundamento o de estructura de pensamiento sólido sobre estos tres temas, luego tenemos problemas con el dinero, con los negocios, porque las tres cosas, para mí, están implícitas dentro del negocio. Cuando yo empecé a leer del dinero, escuché una frase que me impactó mucho, que dice que la forma en que nosotros gastamos el dinero es un reflejo de nuestra condición espiritual interna. Y esto se lo escuché a una persona espiritual, pero luego le he escuchado a otra gente que pareciera estar más cerca del dinero que del tema espiritual, decir precisamente que los temas del dinero son un tema espiritual. Se lo he escuchado a Robert Kiyosaki, se lo he escuchado a Dan Love y a otros multimillonarios que dicen lo mismo. Entonces, yo quisiera que pudiéramos empezar por ahí, Dani. Si compartes conmigo el pensamiento, no sé, ¿qué implica la estructura de pensamiento dentro de mis emociones y cómo debo estar yo para emprender? Ok, yo creo que es una pregunta bastante interesante, sobre todo por el hecho de que el dinero no es muy distante de lo que ocurre dentro de nosotros. De hecho, una de las cosas que nosotros podemos entender en la Biblia, cuando lo leemos, dice que no debemos perseguir el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, porque es el principio de todos los males. Entonces, siempre he creído que el problema no es si gastas dinero o no gastas dinero, sino qué oposición tiene el dinero dentro de ti y en qué lo estás gastando. Porque digamos que si tú inviertes dinero en cuidar a tu familia, proteger a tu familia, pero eso tiene un costo y a veces ese costo es altísimo, darles buenas memorias a tus hijos, en que ellos puedan conocer, compartir, expandir su mente, de alguna manera invertir en que ellos puedan conocer el mundo y todas esas cosas, creo que estás invirtiendo bien el dinero, aunque eso sea un gasto altísimo. Entonces,
creo que de alguna manera esto habla definitivamente, el dinero refleja mucho, ciertamente, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, ese pensamiento que me acabas de compartir, creo que habla mucho acerca de eso. Creo que la manera como definitivamente como gastamos el dinero refleja mucho lo que está dentro de nosotros y de alguna manera nos ayuda a entender inclusive cuál es la proyección que yo puedo tener en mi vida, a dónde voy, cuál va a ser el destino. Yo he conversado con muchos pacientes que tengo y esos pacientes de pronto me dicen, no, es que este es mi dinero, esto es lo mío, es decir, este es mi dinero y así lo gasto yo y así lo hago yo, etcétera. Ya tú sabes cuál va a ser el destino de esa persona. Hablando en cuanto a su relación o otras cosas. Y generalmente cuando tú no llegas a ese consenso, por ejemplo, en una pareja, en cuanto al dinero del nosotros, entonces definitivamente esa es una pareja que está viviendo una dualidad. Es decir, cada quien vive su parte, cada quien camina por su lado y tarde o temprano esa separación, ese distanciamiento va a terminar y va a conllevar en una separación. Entonces, creo que ciertamente la manera como manejamos el dinero y como lo estructuramos, como lo pensamos, habla mucho de lo que está pasando dentro de nosotros. Es muy espiritual ese manejo, esa manera de gastarlo, de invertirlo, de usarlo y todo eso. Ahora, cuando yo hablo con emprendedores, mira, para mí emprendedores son aquellos que tienen la habilidad de convertir una idea en un producto tangible. Para mí un emprendedor es un traductor de lo invisible, porque todo comienza con una idea que está en nuestros pensamientos. Y luego, cuando explicamos a la gente que se va a asociar con nosotros, estamos traduciendo eso que estamos viendo en la imaginación a nuestros inversionistas. Un caso, Elon Musk, cuando de pronto pensó en llevar un cohete al espacio, un cohete tripulado a la estación espacial, solo estaba en su imaginación y solo lo había hecho el gobierno de Estados Unidos hasta que se hizo tangible. O cuando se ha hablado de turismo espacial, pero pudiéramos hablar incluso de cosas más pequeñas. Pero emprender también es, según la Real Academia, empezar algo que implica peligro y riesgo. Yo particularmente cuando lo perdí todo y quedé en la calle, yo me levanté de la nada. O sea, yo puedo hablar claramente de poder empezar sin nada. Pero mucha gente, hablo de emprendedores, sobre todo en este tiempo de pandemia, que tienen miedo a emprender, que le juegan las emociones. Entonces, ¿cómo yo gestiono las emociones tomando en cuenta esos dos ámbitos del emprendedor? El de hacer realidad un proyecto, una idea, y el de correr diferentes riesgos porque se supone que de pronto tengo una familia, etcétera. Ok, creo que para poder responder eso, primero tenemos que entender qué son las emociones. Las emociones son un estado afectivo que nosotros vivimos. Las emociones se pueden catalogar como una reacción neurofisiológica. En otras palabras, ellas afectan todo mi estado mental, pero se mueven en todo mi estado fisiológico, en todo mi cuerpo, afectan mi cuerpo. Entonces, de alguna manera afectan mente y cuerpo, ¿ok? Sean una emoción u otra, porque hay emociones que son agradables y otras que no son tan agradables. Cualquiera sea la emoción, van a afectar esas dos áreas, ¿ok? ¿Qué hay otra cosa que hay que entender sobre las emociones? A veces nosotros hablamos de emociones negativas o emociones positivas, emociones buenas o emociones malas. Y no existe tal. Las emociones no son ni buenas ni malas. Interesante. ¿Ok? Las emociones simplemente son una respuesta que mi cuerpo va a tener, es una respuesta adaptativa a una circunstancia que está ocurriendo. Esa circunstancia puede ser imaginaria, pero lo cierto es que mi cuerpo va a reaccionar ante ese estímulo.
¿Ok? Entonces, digámoslo de esta manera. Digamos que yo voy caminando por una calle oscura, no hay luces, y yo escucho una lata que se mueve. Bla, 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 bla. Yo no estoy viendo nada, yo solamente escuché. Y mi cerebro va a crear una conexión con alguna memoria pasada, con alguna memoria que yo tenga de alguna película, de algo que me contaron, de cualquier cosa que pueda existir en el pasado, guardado en mi cerebro, y él va a conectar que la oscuridad, el sonido de una lata o cualquier cosa de esta puede devengar o puede terminar en que me van a matar. Entonces yo enseguida reacciono a eso, empiezo a ver a los lados y me doy cuenta que es un gato que tropezó en una lata, pues. Entonces, ¿qué sucede? Que las emociones me van a llevar a un estado de alerta, hablemos en este caso de una emoción como el miedo, me va a llevar a un estado de alerta hasta que yo consiga dónde está aquello que está provocando el estímulo y yo voy a tomar una respuesta a eso. Si fuese un gato, Ok. si fuese un ladrón, enseguida se activa otro de los sistemas que nosotros tenemos en el organismo, que en este caso sería el sistema parasimpático, que va a activar el estrés en mí. Eso va a hacer que haya una descarga de adrenalina y yo voy a salir corriendo inmediatamente. Claro. Entonces, digamos que la emoción sirve para crear esa primera conexión y ponerme en estado de alerta y poder hacerlo. Ahora, yo estoy poniendo esto como un ejemplo. ¿Ok? Ok. Esto le podemos poner muchas aplicaciones. Dentro de las emociones existen muchas teorías. Existen las teorías de las 4 emociones, las 7 emociones, las 12 emociones, las 27 emociones. Es decir, hay diversas teorías sobre las emociones. Yo particularmente voy más por una teoría que es la teoría de las 6 emociones básicas. Esa teoría es una teoría que nos habla sobre emociones como la alegría, la tristeza, la ira, el desagrado o la aversión, la sorpresa y el miedo. Esta teoría de las 6 emociones básicas lo que pretende enseñarnos o lo que de alguna manera nos muestra es que nosotros estamos configurados para reaccionar ante cualquiera de estas cosas, ante cualquiera de estas emociones, sea la ira, sea la sorpresa, sea la tristeza, el miedo, lo que sea, reaccionamos a cualquiera de ellas. El que creó esta teoría se llama Daniel Goleman y de alguna manera él encontró que todos los seres humanos, independientemente de su religión, independientemente de su raza, independientemente de su cultura, todos compartimos las mismas 6 emociones. ¿Ok? Parte de lo que él encontró es que nuestra manera de interpretar esas emociones va a depender mucho de la cultura donde nosotros nos encontremos y del contexto en el que nosotros nos hallamos. Por ejemplo, hay emociones que en el contexto a la gente no le gusta vivirlas, como por ejemplo la tristeza. Cuando nosotros vemos a una persona llorando, ¿qué le decimos? Pero no llores, porque estamos en un duelo o estamos en un funeral o cosas como esa, pero no llore. Y eso es todo lo opuesto de lo que una persona tiene que hacer, porque generalmente nosotros comprimimos las emociones, no las queremos manifestar. Entonces, de alguna manera, él entendió a través de la cultura, las personas tienden a cohibir las emociones. Por ejemplo, hay culturas como las culturas que están en el Medio Oriente, que cuando hay un funeral, todos lloran con la persona que ha perdido al familiar. Es decir, es un llanto colectivo, es un llanto que se comparte, es un dolor que se comparte y todos pueden estar allí rasgando sus vestiduras, echándose la ceniza encima y toda la cosa, porque culturalmente la tristeza no es malo.
¿Me Claro. entiendes? Entonces nosotros hemos asumido que es malo, no, no llores, no hagas eso, Es parte de cosas un así. proceso normal, ¿no? Sí, es normal, es decir, digamos que las emociones, como te decía, no son buenas ni malas, simplemente tenemos que vivirlas y ya. Ahora, hay culturas donde el miedo, por ejemplo, es algo demasiado rechazado, demasiado, no, 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 es que no podemos hacer esto y lo otro. Y hay otro tipo de culturas que, de alguna manera, la cultura está fundamentada sobre el miedo. Por ejemplo, en China tienen la manera tan fácil de poder hablar de los supuestos demonios que están en la calle y que se mueven, y por eso ellos ponen estas como telas rojas y cosas así para que los demonios no entren en su casa, pero para ellos es normal, es natural y es cultural. Mm. Entonces, de alguna manera, la emoción siempre se ve afectada por la cultura, ¿ok? Básicamente eso es para entender a grandes rasgos cómo son las emociones. Ok, pero cuando dijiste una palabra bien interesante porque lo charlamos la vez pasada con el tema de comprimir. Pero ¿cómo aplico yo la teoría de las 6 emociones al tema de emprender y cómo, cuánto me afecta a mí el comprimir o no y qué emociones juego yo en ese papel de emprender? Porque quiero de alguna manera proveer a los emprendedores que puedan ver este video o que nos estén viendo en vivo herramientas que le permitan a ellos gestionar sus emociones en ese proceso de, de emprender, de empezar su negocio, de convertir su idea en un negocio rentable. Ok, ahora vamos a ir adaptando el tema de las emociones a esto de emprender. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes en un emprendimiento? Mira, me puedo poner triste, desánimo, frustración, puedo tener demasiada emoción, demasiada adrenalina hacia el logro de los objetivos. Ok, vamos a comenzar por la básica. La emoción básica para poder arrancar un emprendimiento es el miedo. O sea, no es Esa malo. es la emoción básica, ¿ok? Ok, Ahora, ¿qué pasa con el miedo y con el emprender algo que sea grande? Vamos a hablar emprender un negocio, emprender un viaje, nuevos destinos, cualquier cosa, ¿ok? Siempre vamos a tener dentro de nosotros, tengamos o no tengamos el dinero para emprender o para viajar, tengamos o no tengamos el destino claro, la idea clara o cualquier cosa, siempre va a existir en nosotros en mayor o menor proporción miedo. Siempre. Cuando comienzo una relación, si me voy a casar, si voy a tener un hijo, si me voy a comprar un auto o si me voy a comprar una nueva computadora, en cualquier situación siempre va a existir dentro de mí un rastro de miedo. Y ese miedo nosotros lo podemos reconocer por una especie de ventilación o una hiperventilación que ocurre dentro de nosotros, que hasta lo podríamos confundir con una excitación, porque es algo así como... Y uno está con esa expectativa de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar, pero que todavía no tienes la certeza de lo que vas a hacer. Es decir, no tienes todas la la respuesta. información o no tienes todo controlado. Entonces ahí se presenta el miedo. ¿Cuál es el problema del miedo? El problema del miedo es dejar que te controle, no es sentir miedo. Ok, Y cuando uno le dice a una persona, mira, es que tú no debes tener miedo, estás hablándole algo que es imposible. Hay un actor muy reconocido que tú y yo conocemos, que él una vez en una clase de actuación, él decía lo siguiente, él tenía una trayectoria de más de 30, 40 años de actuación, y alguien le preguntó, mira, ¿y usted tiene miedo cuando se monta a actuar? Claro, yo nunca pierdo eso. Es más, el día que tú pierdas el miedo al pararte a actuar, has perdido la esencia de la actuación. ok. Porque el miedo no se tiene que perder, porque no es una emoción mala. El problema es dejar que nos domine, dejar que nos controle. Ok. Porque de alguna manera el miedo nos va a ayudar a estar alertas, el miedo nos va a llevar a que de alguna manera podamos tomar previsiones, tener un plan,
tener un plan, necesitamos tener un plan. El miedo nos va a ayudar de alguna manera a analizar una y dos y tres veces, muchas veces, si he tomado la decisión correcta en los pasos que debo dar. Pero cuando yo me desprendo del miedo y de alguna manera me creo autosuficiente, no, ya yo lo tengo todo controlado, ya todo está listo, no sé qué, muchas veces vienen los errores y vienen las fallas. Entonces, el miedo no es malo, simplemente no debemos dejar que nos domine o que nos controle. Ok, Porque de alguna manera el peligro de que las cosas salgan bien o salgan mal siempre va a estar ahí. El peligro siempre va a estar ahí. Es decir, tú puedes tener una gran idea, tú puedes tener una, un plan de negocios, una hoja de ruta, toda la cosa así bien estructurado. Y puedes seguir todos los pasos. Pero digamos que el peligro de que las cosas salgan bien o salgan mal siempre estará allí. claro, Nosotros nunca previmos que iba a suceder una cosa como esta, que hubiese un peligro como el que estamos viviendo ahorita con el tema del virus que está pasando ahora. claro. Nunca se tomó previsiones de esto. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros emprendamos algo de aquí en adelante, tenemos que tomar en consideración por si algo similar a esto pudiera ocurrir otra vez. Claro, Entonces, ese miedo lo tenemos dentro de nosotros ahora y eso nos va a llevar a actuar de una manera diferente y previsiva de aquí en adelante. claro. Lo que pasa es que yo pienso esto. Siempre cuando hablamos del miedo en el tema de emprender, yo lo toco de esta forma. Yo hablo de enfrentar el miedo. No hablo de no tener miedo, sino de enfrentar el miedo, de seguir Uh -huh. adelante aún sintiendo miedo. Y eso Ahora, es dominarlo y no exacto. dejar que te domine. Yo creo que el tema es a qué le tengo miedo. Yo puedo comenzar un emprendimiento con miedo a la pobreza o Uh yo puedo -huh. empezar un emprendimiento con miedo a fracasar, con miedo a fallar. Uh -huh. Y es un Y miedo ambos, natural. pero ambos miedos se tratan de manera diferente, pienso yo. ¿Qué Uh opinas tú? -huh. Son miedos naturales que de alguna manera todos los tenemos. Claro, Todos los vamos a tener. Y claro que se manejan de manera natural, porque hay miedos que son internos y miedos que son externos, digamos, por estímulos internos y por estímulos externos. Entonces, hay cosas que yo no puedo controlar, como por ejemplo lo que está sucediendo afuera. claro, Yo no puedo controlar eso, pero yo sí puedo trabajar con lo que yo tengo adentro, porque el hecho de que yo tenga miedo y que sea natural y que todos lo vivamos y que eso me alerta de alguna manera ante las amenazas que puedan estar ocurriendo afuera o los peligros que puedan haber afuera, no quiere decir que yo voy a dejar que eso me controle o que eso me domine, y esa parte sí la puedo trabajar yo porque es mía. Es la reacción que yo voy a tener al miedo. Que ese miedo siempre va a estar ahí y de manera interna siempre estará. Que yo debo controlarlo, trabajarlo, educarlo, eso es otro tema, ¿ok? Pero eso siempre estará allí, siempre estará con nosotros. Entonces, y eso hablando de solamente lo que es el miedo, ¿ok? De ahí podemos hablar de segundas emociones, como por ejemplo la tristeza. ok, Mira, por ejemplo, que una persona que fracase en un emprendimiento, ¿cuál es la emoción que surge de ese fracaso? La claro, tristeza. Me siento mal, me siento fracasado, siento que he fallado, que no voy a poder hacerlo, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros estudiamos la historia de Tomás Alva Edison, que fue quien creó la bombilla y todas estas cosas, alguien le preguntó y le dijo, bueno, usted fracasó 1000 veces antes de llegar a la bombilla, ¿no? ¿Cómo se sintió usted cuando fracasó tantas veces? ¿Se sintió mal? ¿Y cómo respondió? Yo no fracasé. Yo lo que hice fue descubrir 999 veces de cómo no se hace. Y eso no quiere decir que él no se haya puesto triste en algún momento de su carrera hasta llegar al experimento correcto, sino que él supo trabajar esa tristeza, esa emoción que él estaba viviendo, no rendirse ante la tristeza, porque entendió que era un proceso natural y siguió adelante. Y fracasó otra vez,
esto es parte del proceso, no permitió que la tristeza lo dominara, sino que la tristeza la tomó como un impulso y siguió adelante. Y volvió a fracasar y siguió adelante. Y así sucesivamente. Ok, eso quiere decir, porque me gustaría que, como dejarle una clave a los emprendedores, porque creo que el miedo es lo más recurrente a la hora de emprender. Cuando yo entiendo que el fracaso es parte del proceso, no importa si yo me siento triste o no. Esa es parte de la historia, pues. Es parte de cómo me voy a sentir. Indudablemente, si yo le pongo toda la energía a un proceso y el proceso me sale mal, yo me voy a sentir frustrado, me voy a sentir de pronto cansado porque le puse toda una energía, una expectativa también, ¿no? Ahora, ¿qué claves, si las tienes como terapeuta, o qué consejo tú le puedes dar a la gente que vea este video de cómo puede, de alguna manera, gestionar, en este caso, el miedo, que es lo más recurrente? Ok, para poder gestionar nuestras emociones, nosotros necesitamos un recurso. Ese recurso no es para gestionar el miedo, sino este recurso es para gestionar nuestras emociones. Nosotros venimos como seres humanos teniendo algo que a veces ni siquiera lo sabemos que lo tenemos, y son lo que es la teoría de las inteligencias. Nosotros tenemos 8 inteligencias básicamente dentro de nosotros: inteligencia espacial, artística, etcétera. Una de las inteligencias es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que nosotros desarrollamos para aprender a identificar nuestras emociones, aprender a gestionarlas y aprender a gestionar las emociones de los demás. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que tú llegas a un lugar, te consigues a una persona que te está atendiendo, tú necesitas una resolución, que te atiendan en algo, un problema, alguna cosa, y la persona te trata mal. ¿Cómo reaccionamos? De pronto gritamos: no, pero aquí no hay nadie que me pueda escuchar, que me pueda atender, qué sé yo, alguna cosa de esa. Entonces, eso es una evidencia de que tú no sabes gestionar ni tus emociones ni las emociones del que está afuera, de la persona externa. Entonces, nosotros necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Aprender a gestionar nuestras emociones nos ayuda a tener una autoestima adecuada, nos ayuda a que nosotros no veamos el vaso medio vacío, sino que lo veamos medio lleno. Nos ayuda a poder vivir, no hablar, sino vivir esto de que dar es mejor que recibir. Okay. De alguna manera nos ayuda a poder tener más empatía o empatía hacia los demás, y esa empatía es poder conectar con otras personas. Y sabes, cuando hablamos de negocios, en las charlas o en las conferencias que tuvimos contigo, ese workshop que recibimos la semana pasada, Okay. tú hablabas algo y decías que la motivación de un emprendedor no debe ser el dinero, porque las personas que tienen dinero no llegaron ahí porque amaban el dinero, sino porque querían servir, querían hacer algo por las personas, y el dinero viene simplemente como consecuencia de. Y eso es justamente encontrar empatía, crear una conexión con la necesidad, crear una conexión con el servicio, con aquello que yo puedo hacer por otra persona, aquello que yo puedo hacer por el que necesita, aquello que yo puedo hacer como un servicio a la comunidad. Entonces, creo que eso es súper importante. Ok, mira, súper chévere porque hablaste de lo que tiene que ver la inteligencia emocional eh, y cómo podemos de pronto nosotros gestionar eso que sentimos. Ahora, yo soy de los que digo en mis enseñanzas, hablo acerca de la reacción y la acción. Y hablo del accionar como el resultado de los principios, de un buen manejo, de tener elementos allí para uno manejar la situación. Y hablo de reaccionar según las emociones y las circunstancias, ¿no? Ahora, se habla mucho del pensamiento positivo y del pensamiento negativo. ¿Qué papel juega la queja y el desánimo en todo este proceso del manejo de emociones
hablo de emprender, no tengo los recursos, ahora esta pandemia no me dejó sin nada. Esa actitud o esa mala actitud a la hora de aprender, ¿tiene un juego dentro del manejo de las emociones? Ok, verás, cuando nosotros hablamos de la queja, estamos hablando de una acción. Esta acción es movida por una emoción. ¿Cuál es la emoción que puede mover la queja? La adversidad. No, eso es una situación. Esa es una Acuérdate que las situación. emociones son alegría, tristeza, enojo, desagrado, sorpresa, miedo. Es decir, ¿cuál de todas esas emociones puede mover la queja? El enojo. La ira, el enojo, La ira. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el enojo es lo que está de alguna manera dominando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y todo eso va a afectar negativamente el desarrollo de mis pensamientos. Fíjate tú, nuestras decisiones, el 90% de nuestras decisiones están movidas por nuestras emociones. Wow. El 90% de nuestras decisiones. Quiere decir que si la decisión que yo voy a tomar de alguna manera está siendo movida por una emoción que no es la adecuada para poder tomar esa decisión, probablemente termine siendo equivocada. Y eso es lo que mayormente ocurre con nosotros. Déjame pasarte, te voy a pasar en este momento una imagen que quisiera que la compartas en pantalla porque no tengo el acceso para poder hacerlo. Ahí te la pasé por WhatsApp. Quiero que veas un momentito esa imagen. Compártela allí. Dame un segundo. Ábrela y pon compartir pantalla. Ya va, que no tengo aquí el WhatsApp abierto, ya lo estoy abriendo y lo vamos a mirar. Pero hablando de la queja, eh, bueno, ya vamos a... Déjame mostrarte esta imagen para que veas lo que te quiero explicar de la queja. ¿Te abrió? Sí, me abrió. Allá. Compártela ahí en pantalla y veamos un momentito esto que es súper interesante. Ok. Ok, mira esa imagen. ¿Qué puedes ver en esa imagen? Dice, ¿cómo se ven las emociones en el cuerpo? Tristeza, sorpresa, una persona neutral, es decir, que no está viviendo ninguna emoción, la aversión o el desagrado, la ira, la vergüenza y la envidia. ¿Cuál de todas ellas es la que más resalta? La ira. Mira cómo se ve la ira. Todo está ocurriendo en el pecho, en los hombros y en la cabeza. Lo que está mostrando allí es el nivel de energía que se mueve detrás de cada emoción. Entonces, hay emociones que son un poquito más frías, un poquito más, de alguna manera neutrales, como por ejemplo, tú puedes ver la tristeza y la envidia que se ven como más blanditas, no se ve Opaca, por tan decirlo así. fuerte, más opacas, pero la ira y la vergüenza, que son las que más resaltan allí, pero la ira sobre todo, es la que más energía canaliza. Entonces, si el 90% de nuestras decisiones de alguna manera están basadas en las emociones, trata de canalizar en cada uno de estos dibujos cómo se manejan nuestras emociones. Ok. Esto tiene más sentido cuando digo que reacciono según las circunstancias. Reaccionamos según las Según circunstancias. las y la emoción juega un papel fundamental allí, ¿no? La emoción juega un papel, claro que sí, porque de alguna manera, si mi emoción está siendo afectada y afecta, acuérdate que la emoción es neurofisiológica, es decir, afecta mi mente, afecta mi cuerpo. ¿Ok? Generalmente cuando nosotros tenemos ira, cuando tenemos enojo, tenemos rabia, tenemos todo esto, queremos llevarnos y atropellar a todo el mundo por delante. Wow. Entonces, imagínate una decisión de un negocio multimillonario movido por la ira. O no hablemos de millones, hablemos del único capital que tengo. Tengo $100.
Sí, No tengo más plata, no tengo claro. más dinero y solo tengo $100 para hacer lo que voy a hacer, pero me estoy dejando llevar por la ira. ¿Qué va a ocurrir? Que voy a perder ese dinero. Así es. Es como cuando alguien pierde el trabajo y dice, bueno, perdí el trabajo, voy a emprender, voy a ser mi propio jefe, voy a montar mi propio negocio. El, Ajá. la emoción y el sentimiento que yo estoy sintiendo ahí es una mala motivación para emprender. Yo digo, sí, Ahora, ok. ajá, sí, sigue. No, yo digo, si tú vas a emprender, que la motivación no sea que perdiste el trabajo y estás resentido con Exactamente, tu jefe y vas a ser tu propio jefe, que, exactamente. que es un martillo mental que se está usando mucho en Internet para conseguir gente que se vaya al multinivel o algún otro tipo de trabajo, de Sé tu negocio. propio jefe. Sé tu propio jefe. Mujeres sin jefe, bien. Hashtag mujeres sin jefe, bien, estos días. Entonces, es una mala motivación. Digo, si tú eres una persona que no quieres asumir la responsabilidad de emprender, especialízate en el área que tú eres empleado para que tengas un buen salario. No necesitas emprender para tener buenos ingresos. Exactamente. Ahora, te iba a decir y te iba a añadir solamente, ¿qué es lo que está moviendo esa emoción? Porque muchas veces las emociones no se mueven por lo que yo estoy viviendo en el momento. Lo que estoy viviendo en el momento se conoce como un disparador, ¿ok? Ok. Es un gatillo. Un gatillo Es mental. algo que estimuló la reacción en ese momento, pero es algo que ya yo vengo trayendo de mucho más atrás. Ok. Porque de alguna manera nosotros vamos a vivir el tipo de emoción que nosotros mismos hemos configurado para nosotros. ¿Ok? Perfecto. Digamos que lo que yo viví en mi ambiente, lo que yo viví en mi hogar, lo que yo viví en mi adolescencia, lo que yo viví en mi juventud, lo que yo vi de mis padres, lo que aprendí de la vida, lo que fui recogiendo en el camino, eso ha creado una configuración dentro de nosotros y esa configuración que nosotros tenemos, de alguna manera va a reaccionar ante las circunstancias que están ocurriendo afuera como un gatillante. Ok, pero ve lo siguiente, Daniel. Yo me puedo tener una ira por algo que yo pienso que está ocurriendo, no es real. Esa ira, de alguna manera, funciona como un disparador para que yo tome ciertas decisiones. O sea, me estoy automanipulando en cierta forma. De alguna manera te estás condicionando, Exactamente. ¿ok? Te estás condicionando porque estás reaccionando a aquello que ya conoces y estás comportándote en base a aquello que es tu, tu círculo de comodidad, tu estado de comodidad. Si te acostumbraste y te acomodaste a que tienes que quedarte ahí quejándote, gritando, peleando y haciendo eso, y ahí ese es el área que tú conoces, es la zona de confort que tú conoces, y ahí te quedas, ahí te estacionas. Ok, Por eso es que muchas personas decimos que son emocionales. Todos somos emocionales. claro, ¿Ok? definitivamente. Pero hay quienes no controlan su emoción y no solamente no la controlan, sino que dejan que la emoción los domine, los controle y no tienen educadas sus emociones y de esa forma terminan comportándose emocionalmente, como nosotros decimos. Ok, supongamos para ir de pronto cerrando el tema este de las emociones y viendo la ira como el detonante más fuerte de una mala decisión. ¿Qué puedo hacer yo como emprendedor si soy propenso a la ira? Yo escuché un dicho como paréntesis que dice, no tomes decisiones ni demasiado contento, demasiado alegre o teniendo ira. ¿Qué puedo hacer yo para ir manejando esa parte de mí que es propensa a molestarse por todo? Bueno, una de las cosas que va a ocurrir es que definitivamente cuando las personas son así se les cierran todas las puertas. Y si nosotros hablamos neurológicamente y fisiológicamente, tu cuerpo no va a responder a lo que tú necesitas que haga. Digámoslo de esta manera, la creatividad se mueve bajo un ambiente alcalino dentro de nuestro cuerpo. Nosotros los seres humanos tenemos dos tipos de sustancias que están en constante lucha. Las sustancias que de alguna manera nos hacen ser alcalinos y las sustancias que nos hacen ser ácidos. Cuando Okay. nosotros comemos carne,
nuestro cuerpo reacciona a eso y se vuelve más ácido. Si tú comes vegetales, frutas y cosas así, es más alcalino. Cosas así, ¿no? Es para entender un poquito la diferencia. Ok. Entonces, ¿qué sucede? En un ambiente ácido, la creatividad no fluye. La creatividad se estanca porque la creatividad, que de alguna manera es una reacción natural de nuestro cerebro ante un estímulo positivo y que genera un estímulo positivo de alguna forma, necesita un ambiente alcalino para poder funcionar. Claro. De ahí algunas ¿Ok? culturas que dicen que prefieren hacer el trabajo creativo con el estómago vacío. Puede ser. Pero, por ejemplo, veamos un ejemplo de esto. Hay empresas, grandes empresas, que para estimular esa creatividad en sus empleados, entonces de alguna manera empiezan a crear un ambiente propicio para que la persona pueda reír. Quizás la persona es un gordo sentado en una computadora que se la pasa comiendo hamburguesa todo el día. Ok. Pero el ambiente en el que él se mueve lo hace reír, estar feliz, contento, y eso estimula esa otra área que de Claro. pronto por el alimento no lo puede hacer, porque necesita tener un ambiente alcalino, No algo que lo haga importa cómo reír, yo estar estimule feliz. esa parte química de mi cerebro que genera esa alcalinidad, Ajá. pero debo provocarla. Debo provocarla. Ese prácticamente es el consejo para yo reducir esa emoción. Claro, pero fíjate una cosa, es importantísimo cuando nosotros hablamos de cómo vamos a reaccionar, cómo nos vamos a comportar, que entendamos que todo lo que yo hago me va a afectar. Todo lo que yo hago me va a afectar. Okay. Si yo solamente vivo en un ambiente de queja, mi cuerpo va a reaccionar a eso. Y yo puedo de pronto quejarme y de pronto salgo y me consigo unos amigos y me voy a reír un rato, pero eso no quiere decir que mi cuerpo va a reaccionar químicamente a esa risa que me estoy echando con unos amigos. Porque ya dentro de mí hay una condición y esa condición es del enojo, de la ira, de la queja. Entonces, lo que necesitamos es que de manera sistémica todo nuestro cuerpo reaccione ante esa circunstancia. Mira nuevamente el dibujo de ira que tenemos en la pantalla. Fíjate toda la energía que desgastamos cuando la ira de alguna manera nos domina. Claro. Y terminamos hiriendo, lastimando a las personas que están más cerca de nosotros. Como que se desconectara el cerebro más bien. Claro, porque de alguna manera toda esa energía provoca una sobrereacción emocional, obviamente, dentro de nosotros. Y esa sobrereacción, esa sobreestimulación no va a provocar pensamientos positivos, sino que por el contrario lo que va a hacer es bloquear toda idea creativa que pueda fluir de mí. De ahí que cuando tú hablamos entre creativos, diseñadores y todo eso, ¿por qué un diseñador se bloquea? Porque hay una emoción que le está jugando una pasada. Porque las emociones pueden jugar a nuestro favor o pueden jugar en nuestra contra. Claro. Entonces, ¿qué hacen las personas generalmente? Empiezan a hacer esto. Los creativos empiezan a hacer eso creyendo que al sobarse la cabeza le van a fluir las ideas más rápido. Y no Y no necesariamente tiene que funciona ver de con la esa emoción. manera. Es más, lo que acabas de hacer ahorita, tomar un vaso de agua, es otra de las cosas que generalmente hacemos cuando estamos bloqueados. Y eso tiene más efecto positivo Okay. que el sobarnos la cabeza. Claro. Porque cuando tomamos agua, el cerebro recibe oxígeno y ese oxígeno ayuda a que la ira baje. Y al bajar la ira, puede fluir la creatividad. Qué bueno, qué bueno. Creo que esto no es tema para una sola entrevista. No quiero hacerlo tan largo, pero sí quiero tocar dos temas antes de terminar. La depresión, Dani. Porque estoy hablando de todo tipo de emprendedor, no el que le va bien, no, el que tiene la capacidad, hermano, gente que yo me consigo tan valiosa,
tan capaz, tan inteligente, pero está en un proceso de depresión. Y tú me hablaste de la depresión la vez pasada, creo, si no me equivoco, que era como estar en un túnel, ¿no? Como en un vacío, En un hoyo negro. en un hoyo negro. Yo le digo una caja, pero yo tenía una idea, como he estado ahí, como he pasado por esas calles, yo hablo que cuando uno está en ese momento, hablo incluso de tres procesos que no sé si será así, pero es mi teoría, que es un poco la tristeza, luego viene la depresión y luego viene como especie de lo que llamo yo una muerte en vida, o sea, cuando tú entras como en un momento Un neutro, letargo. en un letargo y te sientes como en una caja y no ves camino por ningún lado. Pero háblame de la depresión. ¿Por qué a veces cuando yo me deprimo en una situación como esta de que no consigo trabajo y todo eso, entonces me voy con Netflix a ver televisión? Eh, Inclusive uno de los comerciales de Netflix en España es, ya deja Netflix y ve a disfrutar otras cosas cuando llegó el verano. ¿Por qué vamos hacia la televisión como hacia perder el tiempo? ¿Cómo podemos salir de un momento de depresión? Y a veces, ¿cómo descubrimos que estamos deprimidos? Porque creo que algunas personas están deprimidos y como que no quieren asumirlo o no lo saben. Mm. A ver, yo creo que todo parte de la desinformación que nosotros tenemos, porque muchas veces nosotros asociamos tristeza con depresión. ¿Ok? Y no todas las personas que están tristes están deprimidas y no todas las personas que están deprimidas van a estar tristes. ¿Ok? Porque la tristeza es una emoción, pero la depresión es una enfermedad. Entonces, por ser una enfermedad, la depresión va a ser algo que va a afectar todas las áreas del cuerpo. Por eso yo digo que es como un hoyo negro, porque todo lo que caiga ahí se lo va a chupar, lo va a absorber, ¿ok? De hecho, la mayoría de las personas que están en depresión ni siquiera sabe que están en depresión. Wow. Por eso es que te decía, o sea, creo que como que ignoras que estás ahí porque hay una confusión. Estoy triste, estoy desanimado. Sí, pero cuando te digo de que ni siquiera sabe que están en depresión, es porque el último que se entera de que está deprimido es la persona que lo está viviendo. ¿Ok? Casi siempre los rasgos, las características de alguien que está depresivo lo ve un tercero antes que la persona que lo está viviendo. Wow. ¿Ok? La depresión, por ser una enfermedad, no es emocional. Es una enfermedad sistémica y eso es que afecta, Ya va? ¿Cómo que no es emocional? Si yo estoy, no es, aparentemente estoy sintiendo emociones, Dani. no, no es emocional porque, mira por ejemplo esto, hace un año atrás empezaron a salir noticias de grandes líderes internacionales que se habían suicidado. Cuando tú ves las redes sociales de esas personas que se suicidaron días antes de que se suicidaran por una depresión aparente, las personas tenían fotos con la familia, se tomaban selfies, estaban felices aparentemente. Es decir, la depresión no necesariamente es tristeza. Hay personas deprimidas que viven tristeza, pero la mayoría de las personas que están deprimidas o que están depresivas, y sobre todo aquellas que están en estados crónicos, son personas que ni siquiera lo van a reflejar externamente. Porque la depresión es química, Okay. porque Química altera cerebral, la ¿no? química del cuerpo. Nosotros somos sustancia, es decir, parte de lo que nosotros somos es sustancia, y una de esas sustancias es la dopamina, y cuando la dopamina cae, entonces las personas viven estados depresivos. Aparte de eso, la depresión se complementa con emociones. Esas emociones pueden ser o una aparente alegría excesiva, un aparente enojo excesivo y una aparente tristeza excesiva o desagrado excesivo. ¿Ok? Entonces, hay personas que de pronto tú los ves que ríen todo el tiempo, pero están deprimidas. Wow. Por dentro, cuando tú les preguntas algo tan sencillo como esto, ¿cómo te ves en 5 años? No me veo. Pero salen de la consulta y pueden
tomarse una cerveza con los amigos y reírse y conversar y hacer toda la cosa y llegan a su casa y siguen con el vacío, con el despropósito. Ok, o sea, la falta de propósito de alguna manera representa un camino hacia la depresión o que ya estoy como dando los primeros pasos en ese proceso. Posiblemente, sí, porque no es la única cosa. Ok. ¿Ok? Es una de los ingredientes que se necesita para esto. Si yo estoy cerca de un emprendedor que está entrando en un proceso depresivo, ¿cómo lo identifico y cómo lo ayudo? ¿O cómo puedo evitar yo como emprendedor entrar en esa etapa? Porque sé que tanto la parte, el que es creativo como el que emprende, que para mí hay algo allí como justo esa parte creativa pues, del emprendedor, es propenso a entrar en una depresión. ¿Cómo yo evito como emprendedor entrar en una depresión? ¿O cómo yo ayudo a mi esposo que está emprendiendo o a mi esposa que está emprendiendo a salir de un estado depresivo? Ok. Creo que la clave de todo esto es el acompañamiento y creo que es vital en cualquier cosa que nosotros emprendemos. Emprendamos un matrimonio, emprendamos una paternidad, emprendamos un negocio, todos necesitamos acompañamiento. Acompañamiento para saber cómo tomar decisiones sabias en el dinero, en lo que voy a hacer. Es decir, tener mentores que nos ayuden en las diferentes áreas, gente a la cual yo seguir. Porque aquella persona que hace las cosas solo, generalmente se queda en algún punto sin recursos. Por ahí suelen decir, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Eso es una de las cosas que solemos decir. Generalmente nosotros nos conseguimos y nos juntamos con personas que son iguales a nosotros o posiblemente menores a nosotros en su conocimiento, en su estatus, qué sé yo. Es decir, generalmente es así, pero nos da miedo conseguir personas que están por encima de nosotros. Okay. Gente a la cual seguir, a la cual admirar, a la cual trabajar con ellos, aprender de ellos. Nos cuesta conseguir ese tipo de personas. Claro. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? Que me van a de alguna manera empujar o me van a ayudar a que yo suba de nivel. Pero cuando yo no tengo a ese tipo de personas que me brindan el acompañamiento para poder hacerlo, hablando de, por ejemplo, tener a un mentor, un terapeuta, un psicólogo, alguien cerca, entonces yo acudo es a mis propios recursos que en algún momento se me van a acabar. Sí, los En tengo. algún momento. Sí, Los tenemos, pero en algún momento se nos acaban porque no sabemos todo. Hay cosas que necesitamos que nos ayuden y que nos orienten y que nos digan. Ahora, no se trata de tener un psicólogo, un terapeuta de cabecera, pero sí se trata de buscar consejo y buscar acompañamiento y buscar guía. Aprender a escuchar, sí. aprender a seguir un poquito la dinámica de, mira, porque ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros generalmente somos correctivos. El ser humano, y sobre todo el latino, es correctivo. Es decir, estoy mal, busco ayuda. Pero no somos preventivos y mucho menos somos ese tipo de personas que van a prever alguna cosa, sino que cuando las cosas salen mal, ahí busco ayuda. Claro, eso me hace recordar mucho el Mundial en Estados Unidos que se rompió la arquería y tenían una arquería de repuesto, hermano. Nadie pensaba que se iba a romper una arquería en pleno juego de fútbol y mucho menos que iban a tener el repuesto allí. Y esa debe ser la capacidad de un emprendedor, el poder prever situaciones que pueden venir en el futuro. Por eso hablo de la depresión, porque pudiéramos hablar de puras cosas buenas, pero también hablo y cuando las cosas van mal, cómo vamos nosotros a reaccionar o a accionar, cómo ayudamos si tenemos cerca a un emprendedor que está cayendo en un proceso depresivo. Hay una trilogía desde lo que nosotros enseñamos, que es que todo emprendedor debe tener un coach, un mentor y un especialista de acuerdo a su proceso de crecimiento, ¿no? De acuerdo a su necesidad. Pero solo es peligroso porque el aislarnos vamos a evitar ese efecto, yo le llamo el efecto espejo, alguien que me está mirando para desafiarme, para cuestionarme, pero al fin de cuentas para hacerme crecer. Ya para cerrar, Dani, no quiero irme sin hablar de la familia
del papel de la esposa o del esposo en el proceso de emprendimiento y las emociones que están ligadas en ese proceso. Porque a veces las cosas no van mal y nos frustramos. Hablaste de las cuentas compartidas. Kim y yo compartimos la misma cuenta, o sea, dos tarjetas, pero la misma cuenta, y eso nos bendice mucho. Y creemos cuando nos preguntan matrimonios que eso debe ser así. Pero hablemos del emprender y de las emociones, como cuando las cosas no van bien y comenzamos a discutir, a pelear, todo ese proceso de emociones, el matrimonio, la familia y el emprendimiento. Ok, creo que una de las cosas claves es aprender a emprender en familia. Okay. Yo sé que cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene sus dones, sus talentos, y no necesariamente el esposo y la esposa tienen que hacer lo mismo, porque puede que tengan profesiones muy distintas o posiblemente profesiones que se complementen. O por ejemplo, en el caso de Kim y tú, que los dos están dedicados a lo mismo, y en el caso de mi esposa y mi persona, que también hacemos lo mismo, es decir, trabajamos juntos en esto. Okay. Pero creo que los emprendimientos y los negocios y todo tiene que ser siempre en familia. No hay mejor socio para nosotros que mi pareja, es decir, que mi esposa, que mi esposo, etc. He estado en las semanas anteriores, he estado trabajando con una pareja en terapia que son matrimonio y tienen muchos problemas en cuanto a su negocio, su relación de matrimonio y toda la cosa. Porque son personas que de alguna manera han preferido conectarse con un tercero para generar una sociedad antes que con la pareja. Y eso ha traído muchos problemas, ha traído muchos conflictos, y eso lo he visto yo muchísimas veces con muchísimos pacientes. Entonces, creo que la clave es aprender a emprender como familia. No es fácil, porque digamos que tu mejor socio siempre va a ser tu pareja, pero también tu mayor crítico, con amor, con cariño, siempre buscando que tú crezcas y que tú te desarrolles y todo, siempre va a ser tu pareja. Claro. Y nosotros podemos escuchar críticas abiertamente de todo el mundo, menos de aquella persona que más amamos. Y eso nos pasa a todos. Exacto. Entonces, pero definitivamente sus puntos de vista nos ayudan a crecer, aunque no nos guste. Claro. Bueno, también es la persona que está más cerca de nosotros para ver la realidad. Y la que más nos conoce. Blanco y negro, ¿no? Sí, exactamente. Pero, ¿qué pasa, Dani? Tú hablaste, no importa que no vayamos al mismo negocio, o sea, emprender juntos aunque no hagamos el mismo negocio. Exactamente. ¿Cómo? O sea, dame un poquito más de ese concepto. Imagínate tú que, por ejemplo, tu esposa es costurera, por decir algo. Le encanta la costura y va a emprender un negocio de costura. Pero de pronto tú eres una persona que eres hábil en las ventas. Sí, ustedes son una gran combinación, porque ella lo que necesita hacer es producir y tú salir a venderlo. Ahí puedes crear una conexión. Pero ¿qué pasa cuando no existe esa complementariedad? Para que ella pueda funcionar, siempre va a necesitar que la persona que está a su lado sea su mayor motivador. Sea la persona que le esté, mira, dale, tú puedes, oye, qué lindo quedó ese traje, qué bonito que está eso, lo que sea. Es decir, siempre va a necesitar ese estímulo para poder seguir adelante. Entonces, ahí es donde uno puede decir, bueno, quizás no hacemos lo mismo, quizás no vas a ayudar a que el negocio salga adelante, pero tampoco lo estorbes, sino más bien estimúlalo para que funcione. No seas la persona que detenga, que frene, que te vuelvas una pared, sino por el contrario, permite que tenga alas y si es posible, invierte en ese emprendimiento. Como pareja. Sí, tú me hablaste hace ratito de la ira y quiero traerla aquí a la relación de pareja. Porque yo puedo criticarte como pareja desde la perspectiva de que yo estoy mirando realmente lo que está pasando. O yo puedo llegar al punto de la ira. Y te digo esto porque dentro de lo que yo hablo, y no sé si estás de acuerdo, yo digo que lo que yo creo, pienso, lo que yo pienso, hablo, y lo que hablo es una semilla que va a producir un fruto de vida o de muerte, de pobreza o de riqueza, de abundancia o de escasez.
Entonces, esa palabra que va condimentada con la ira, tomando en cuenta esa foto que vimos de todo lo que abarca, como que fuera un manantial de energía que sale por mis labios hacia mi socio, independientemente de que no vayamos al mismo trabajo, al mismo tipo de negocio, pero ya hablamos de sembrarnos palabras de estímulo, palabras de motivación. ¿Qué pasa cuando va cargado de ira? O sea, y, y, hablamos de la posibilidad de hablar de la sanidad emocional de familia a la hora de emprender en temas futuros. Yo sí creo, yo creo, Dani, que cuando nosotros hablamos de emprendedores, estamos hablándole al semillero de la solución de muchos problemas en nuestra América Latina en temas sociales. Los empleos no son como antes, se están acabando. Creo que el tema de emprender va a ser una solución, porque ya no hay empleo para tanta gente por ahí, como dice la canción. Pero sí creo que el tema emocional, el que nosotros accionemos o reaccionemos consecuentemente entre la gente que tenemos cerca. Porque una de las cosas que vive el emprendedor es la incredulidad de quien tiene cerca hacia la posibilidad de lograr algo mayor. Uno. Y dos, el que cuando ya no lo da, mis ataques son de ira y de enojo. ¿Qué, si tiene esa influencia que yo digo? O sea, ¿cómo lo ves desde la perspectiva terapéutica? A ver, definitivamente todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros hacemos termina convirtiéndose en esa semilla. Ok. Todas nuestras acciones siempre son influenciadas por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y por nuestras reacciones. Creo que, como decía anteriormente, creo que nosotros necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones a través de lo que es la inteligencia emocional para poder utilizar el máximo provecho de lo que nuestras emociones nos pueden dar. Digamos que nosotros, hay una teoría, ¿no?, que dice que nosotros no utilizamos ni el 20% de nuestra capacidad cerebral en toda nuestra vida. Ok. Un desperdicio. Es un desperdicio. Pero en cuanto a nuestras emociones, yo diría que nosotros no usamos ni el 5% de la capacidad que nuestras emociones nos pueden dar. Porque generalmente, obviamente, porque generalmente lo que nosotros hacemos es dejar que nuestras emociones se desborden. Y eso no significa utilizarlas al máximo. No, desbordar es prácticamente despilfarro de emociones, por decirlo así. Es desperdiciar nuestras emociones. Es decir, cuando nosotros tenemos dentro de nuestras emociones y dentro de nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones, tenemos algo como la empatía. ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo llegue hasta donde estamos ahora? La antipatía. Okay. No nos importa el planeta o no nos importaba el planeta, por eso las grandes industrias, por eso total, vamos a conseguir mudarnos a Marte, porque ya estamos pensando en irnos a Marte, terminemos de echar a perder este planeta y ¿qué importa? Claro. Porque igual nos vamos a ir a Marte. Hay la esperanza de una escapatoria. Por eso la antipatía, de alguna manera, nos ha gobernado y nos ha regido en las últimas generaciones. Entonces, cuando nosotros entendemos, conocemos nuestras emociones y que parte de nuestras emociones es la empatía, yo entiendo que yo al ubicarme, al conocer, al conectar con otra persona, eso me ayuda a que mis emociones fluyan, crezcan, se desarrollen y de alguna manera saque el máximo provecho y potencial de mi emoción. Entonces, yo no obvio la necesidad de otro, sino que me enfoco, trabajo, colaboro en proveer una solución a esa necesidad. Pero lo hago a través de la empatía. Okay. Entonces, ¿qué necesita un emprendedor? Desarrollar esa empatía.
para poder conectar con la necesidad del otro. Ok, eso nosotros lo decimos. Creemos que el tiempo de la venta de manipulación, donde nos importaba la necesidad real del cliente, eso se acabó y estamos transicionando a donde nosotros antes de vender servimos. Incluso Exactamente. usamos el término de vender sin vender. Exactamente, porque necesitamos eso, pero para eso necesito desarrollar esa empatía dentro de mí. A veces tú le preguntas a él, no sé si te ha pasado, a ver, no tienes trabajo, ok, no tienes trabajo, pero ¿qué crees que puedes hacer por los demás? No, no sé, es decir, no se me ocurre nada. Ok, piensa en una necesidad de las personas que están en la calle. No sabe cuáles son las necesidades de las personas que están en la calle porque no conecta, no tiene desarrollada esa empatía. Pero para desarrollar la empatía yo necesito conocer mis emociones, necesito conocer las emociones de los demás y necesito trabajarlas, gestionarlas adecuadamente. Y eso lo hacemos a través de diferentes estrategias, herramientas que son necesarias trabajarlas en terapia, pero de manera general es desarrollar lo que nosotros tenemos, todos lo tenemos, lo que se llama la inteligencia emocional. Ok, eso está súper, Dani. Nosotros decimos, y lo decía en un término que de pronto suena un poco duro, pero es la realidad. Yo decía que un emprendedor es aquel que deja de pensar en sí mismo para pensar en ser la respuesta a una necesidad de un grupo de personas. Y el que busca un trabajo sencillamente busca satisfacer su necesidad. Y eso no está mal, son dos perspectivas diferentes, sin cuestionarla, pero es bueno ubicarse dentro de ese proceso. Dani. Mira, déjame cerrarte con esta idea para Sí. complementar eso que me acabas de decir. Para entender un poquito lo que es la empatía y eso que acabas de decir de pensar solamente en mí. Había dos grandes líderes que movían masas, que de alguna manera eran nacionalistas, es decir, amaban su patria, amaban el país, creían en su país, movían cantidades de personas, digamos que tenían sus ideas claras de lo que querían alcanzar, pero digamos que sus principios eran totalmente opuestos. Gandhi, Hitler. Wow. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Una persona que tenía desarrollada la empatía, como Gandhi, Claro. que conectaba con la necesidad del pueblo, que conectaba con lo que hacía falta en el momento, que sabía cuál era la necesidad de la época, percibía lo que estaba en el ambiente, lo que necesitaba, la solución que se necesitaba en ese momento y se convirtió en un líder trascendental. Claro. Y tenemos a otro que lo menos que era Hitler era empático. Así es. Era un hombre que solamente perseguía su ideal, era fiel, leal a su idea aberrada de lo que él quería hacer, pero él era solamente enfocado a eso. Claro. Me hace recordar la experiencia de una periodista que fue a entrevistar dos candidatos y ella le preguntaron, ¿cómo te fue con la entrevista? Bueno, uno me hizo sentir todo lo grande que había hecho y que tenía para el país, y el otro me hizo sentir bien, y cómo sintiéndome bien era el plan que él tenía para el resto de los conciudadanos. Entonces, ahí está el tema cuando proyectamos desde nuestro yo a cuando proyectamos nuestro proyecto desde la necesidad que hay en el mercado. Para cerrar, Dani, un consejo final y quiero que nos digas qué haces, qué es un terapeuta, o sea, qué haces tú en tu trabajo y cómo puedes ayudar de pronto a algunos emprendedores que te vean y quieran conectar contigo, cómo puedes ayudarlos y un consejo final para cerrar esta, porque el próximo jueves nos vamos a ver con un tema súper, súper, súper chévere, que es la reconfiguración de nuestra mente, de nuestro cerebro. Pero para cerrar hoy, ¿qué haces? ¿Cómo puedes ayudar? Y un consejo final. Ok, mi trabajo no es solucionarle los problemas a la gente. A veces la gente tiene la idea equivocada de que el terapeuta te arregla todo. No, mi trabajo es ser ese mentor que necesitan las personas para poder
encontrar las herramientas terapéuticas necesarias para poder encontrar dónde está aquello que te desvió o que aquello que no te permite de alguna manera trabajar tu emoción, reconocer tu emoción y conectarte con tu emoción y de alguna manera educar tu emoción. Mi trabajo es justamente encontrar dónde hubo esa Y, esa bifurcación, llegar a ese punto de encuentro y de alguna manera reconfigurar, trabajar toda esa emoción que probablemente está herida, lastimada, que te provoca el miedo, la ira, el enojo, la aversión, y de alguna manera de ahí tú partes otra vez y arrancas otra vez. Entonces, yo soy algo así como ese dicho que dice que no le doy pescado a la gente, sino que les enseño a pescar. Interesante. Un consejo final, Dani. A esos Un consejo, emprendedores que están ahí, arranco o no arranco. un consejo final sería arranca, pero no lo hagas solo. Hazlo siempre de la mano de alguien que te pueda guiar y orientar en cómo hacer lo que hay que hacer. Acuérdate que no las sabemos todas. Necesitamos de vez en cuando parar, escuchar y seguir. Así es. Alguien decía, si no tienes un socio, invéntalo. Dani, ha sido un gusto tenerte en esta noche y bueno, para la gente que nos vio, van a estar luego los contactos y pueden contactarme a mí o a Daniel Pino. ¿Cuáles son tus redes sociales, Daniel? José Daniel Pino, por ahí me pueden conseguir. Okay. josedanielpino.oficial. Ok, súper. Dani, muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo jueves hablando de la reconfiguración mental. Un placer, gracias a los que nos acompañaron, una buena noche y les deseamos lo mejor. Emprende, pero no lo hagas solo. Así es. Chao, chao. Chao, chao. Educando la mente. Educating the mind.